Bienvenidos otra vez. Vamos a empezar la última parte de estas jornadas con el colofón, que va a ser un debate, esperemos que muy animado, conociendo a las dos personas que van a intervenir en el debate, acerca de un tema también muy controvertido, que son las métricas y sus efectos sobre la comunidad investigadora, retos y problemas. Tenemos a dos personas expertas en la investigación en este ámbito de la métrica, tanto a nivel reconocidos a nivel nacional y absolutamente a nivel internacional. Por un lado tenemos a Isidro Aguillo, director del Laboratorio de Cibermetría del Instituto de Bienes y Políticas Públicas del CSIC. Isidro cuenta con centenares de trabajos publicados en revistas de alto impacto sobre la métrica y es editor de la revista Cibermetrics. En el lado opuesto, en el otro lado del ring, tenemos a Emilio Delgado López Cozar, catedrático de documentación en la Universidad de Granada y experto en metodología de la investigación científica, sistemas de evaluación y documentación y comunicación científica. También es un experto con una amplia trayectoria en publicaciones destacadas en torno a la bibliometría. Entonces, sin más delay, vamos a pasar a que nos cuenten, nos expongan sus planteamientos y sus consideraciones en cuanto a esta cuestión que nos afecta a toda la comunidad científica, que es la métrica de nuestras investigaciones. Pues en primer lugar, por supuesto, lo mismo que Rafael, pues agradecer la invitación a esta jornada y desde luego la oportunidad de colaborar tanto con Rafa, que ha estado brillantísimo, con Emilio, con el que me une amistad, pero también discrepancias notables sobre alguna de los trabajos que él y sus minions realizan y que por tanto pues que quizá en algún momento determinado puede generar algún agrio conflicto entre nosotros dos, o quizá no, vete a saber. La idea es que nos han sugerido una serie de preguntas y vamos a ir turnándonos como ponente y antiponente, de manera que intentemos cubrir un poco el entorno de lo que es las métricas y su influencia en los procesos de evaluación. Me gustaría empezar con lo más obvio. ¿Cuál es la ventaja del modelo actual? Pues es simplemente describirlo un poco, porque a veces yo creo que es ignorado el proceso. El proceso en realidad no es más sencillo que saber la opinión de nuestros colegas. Y la opinión de nuestros colegas normalmente se ve en varios niveles. Cuando hacemos peer review tenemos un par o tres colegas que realizan un análisis en profundidad de la comunicación, por tanto hay una primera etapa que es la que va a dar lugar a la publicación. Una segunda etapa en procesos de evaluación puede ser, por ejemplo, la formación de comités, donde un grupo un poco más amplio, también de expertos, van a generar algún tipo de opinión, quali, quanti o ambas juntas. Y por último tenemos el análisis de citas, que yo creo que es central en este punto, porque cuando nos referimos a métricas, el modelo actual en España es fundamentalmente un modelo basado en análisis de citas. Y en ese análisis de citas lo que ocurre es que las cifras de agentes, de actores, de pares que están dando su opinión es bastante mayor, aunque con el defecto de que posiblemente en alguno de los casos la razón última de esa cita no sea un reconocimiento de calidad, que a veces no lo es, sino simplemente un reconocimiento de utilidad o de genealogía, es decir, el origen metodológico o disciplinar pues justifica que nosotros lo citemos. Al final estamos refiriéndonos no a números, sino a un conjunto de opiniones de pares. Y por tanto, yo creo que esa es una ventaja fundamental. Una ventaja que es la que justifica el éxito de todo esto. ¿Cuál es el principal inconveniente? Pues ya nos lo ha referido fundamentalmente Rafa hace un momento. El principal inconveniente es que hay una impunidad frente a las malas prácticas que hace que este modelo pueda ser manipulado. Pero la solución no es cambiar de modelo, porque ante cualquier cambio de modelo, los manipuladores se adaptan y lo podrían generar. Es decir, el problema de la bibliometría, de los estudios métricos o de la evaluación en general, y hablaremos supongo a lo largo del resto de la sesión, no es tanto el modelo y los problemas técnicos, metodológicos o filosóficos que tenga ese modelo, sino es la falta de voluntad política, y estoy hablando de España, y estamos hablando de situación de España, la falta de voluntad política que existe por parte de la propia comunidad científica
y de los órganos políticos derivados de ella, que hacen que esas malas actitudes, extremas en el caso de lo que ha citado Rafa, pero a veces no tan extremas, más ocultas, que también generan problemas, pues se tienen que ser solucionadas. Podemos decir, existe una ventaja real de ver lo que opinan nuestros colegas, siempre que nuestros colegas opinen de manera correcta, de manera adecuada, de manera objetiva. Bien, bueno, venga. Muchas gracias por darme el aparato. Bueno, en primer lugar, efectivamente, pues tenemos que empezar agradeciendo a la universidad. Yo llevo ya varios años viniendo aquí y me siento como de la casa, ¿no? Especialmente a Ramón, con el que ya incluso pues me une amistad, que seguramente justifique el por qué estoy aquí. ¿Vale? En fin, un placer. Y un placer que haya permitido que esté subido aquí a esta poltrona con Isidro, con el que compartimos pasillo y línea telefónica. Hoy compartimos mesa, bueno, silla. Bien, yo iba a responder esta pregunta, traía en mi libreta para tenerme al tiempo, que Ramón sabe que me suelo desbordar, por una serie de puntos, pero claro, ya voy a hacer borrón, porque voy a entrar directamente, bueno, algo diré de lo que hay ahí, entraremos directamente a lo que ha dicho Isidro, ¿no? Pero antes me conviene precisar exactamente de lo que estamos hablando, para poder entendernos. Él ya ha apuntado algo. Estamos hablando fundamentalmente del modelo de evaluación científica que se está aplicando en España, ¿vale? Fundamentalmente, voy a precisar más, porque lo que voy a decir se refiere exactamente a ese entorno. Es muy importante, sabemos los científicos, dejar claro exactamente los elementos, los marcos a los que nos referimos. Estoy refiriendo fundamentalmente a la evaluación adoptada en ANECA. Hoy digo ANECA, ya no tengo que decir CNEAI, porque la CNEAI se subsumió en ANECA. Por tanto, todos los complementos de productividad, incluidos los sexenios, y lo más importante, lo que es la carrera académica fijada por ANECA. Pero no olvidemos, y esto no es lo menos importante, lo que ocurre en todas las universidades y en todos los organismos de investigación, que tienen sus baremos, especialmente en la carrera académica, como antes dijo Rafa, para ingresar en la carrera y para progresar. Baremos para ayudante doctor, baremos para contratado doctor, baremos para titulares, baremos para cátedra. Y quiero recordar esto aquí, ahora que se dice que somos un país de modé, que no estamos en sintonía con otros países europeos. Autonomía hay. Autonomía hay. No estamos en un sistema centralizado. Hemos puesto un filtro y ahora si sale el caso yo diré por qué pusimos ese filtro. Tengo edad para ello y tengo que recordar por qué decidimos implantar la acreditación en ANECA. Si no recordamos el pasado, seguramente erraremos de nuevo en el presente. Bien, intentando recordar el pasado me quedé suspendido y levitando en el presente. Sí, decía yo lo del... Se me he quedado sin la relación lógica ahora mismo. ¿Perdón? Sí, no, pero no quería... es que... Sí, no quería... perdón, sí, ya estoy. Estaba exactamente limitando que estamos hablando... Eso, lo que quería insistir como idea lateral es que existe autonomía en las universidades. Las universidades, y esto es muy importante, lo quiero decir aquí, en la Universidad de Granada, en la de Sevilla, en el CSIC, tenemos autonomía para generar nuestros baremos. ¿Y sabéis qué hemos descubierto? Después de tener consagrado en la Constitución, en el artículo 27, no sé si 27.3, la autonomía universitaria. Pues lo que ocurre es que el resultado es el mismo en todas las universidades. No he hecho un estudio de comparando los baremos, pero son muy parecidos. ¿En qué coinciden? En que lo que se valora, y ya centro totalmente el asunto,
es en el número de publicaciones generadas, editadas en revistas, indexadas fundamentalmente en la web of Science y especialmente bien posicionadas en los Journal Citation Report, o lo que yo llamo, con maledicencia tengo que decir, y con un poco de mala leche, ¿por qué no?, sus sucedáneos. SJR, Dialnet Métrica, perdón, la FECID, Terranquil FECID y yo qué sé, ¿vale? Todos se basan en lo mismo, métricas de revistas. Es decir, tú vales lo que valen tus artículos publicados en esas revistas. Y toda tu carrera, fundamentalmente en el área investigadora, sabiendo que la publicación es el elemento central para poder progresar. ¿Vale? Y en función de eso estamos construyendo las carreras. Pues yo lo que digo es que eso tiene unos efectos absolutamente demoledores. Pero esto corresponde a la segunda pregunta. Ya me está mirando. Y lo que voy a decir simplemente aquí es cuáles son las ventajas que percibieron los que instalaron este sistema. Pues mirad, en los años 80 quienes los instalaron, que fueron físicos que viajaban ya, que iban a la National Science Foundation, pues decidieron que España no tenía, bueno, ellos no decidieron nada, se encuentran en los 80 con un país sin infraestructura científica, sin comunidades científicas vertebradas, sin culturas y prácticas evaluativas. Esas que ha descrito Isidro como normales, aquí no eran normales, es que no existían aplicadas. Aquí existía el dedo y la chistera. ¿Vale? Y eso es lo que gobernaba. Entonces ellos dijeron, ¿cómo yo introduzco esto de manera más o menos rápida? Pues lo que hicieron fue externalizar la evaluación utilizando herramientas que a nivel internacional ya estaban consolidadas. Y especialmente, seguro que, no sé si leyeron a Merton, pero esto estaba flotando. Los científicos sabéis que amamos el reconocimiento más que el conocimiento. El reconocimiento más que el conocimiento. Y sabemos que el reconocimiento, y esto enlaza con algo de lo que ha dicho Isidro sobre cómo funciona el sistema, el reconocimiento se genera por nuestros pares. ¿Vale? ¿Y cómo obtengo el reconocimiento de nuestros pares? Mediante la publicación. Publico, sigo el proceso de revisión por pares y además, fundamentalmente, y en esto yo estoy absolutamente de acuerdo, él no sé si lo ha dicho con esta firmeza, pero yo lo voy a decir, con un sistema que es muy democrático, que son las citas. ¿Vale? ¿En qué disiento radicalmente con Isidro? En que él considera las citas como palotes. Las citas no son todas iguales. Ahora después entraremos en las falacias, que él la ha descrito mejor de las métricas de revistas, que ahí creo que estaremos de acuerdo. Pero él piensa que las citas son todas iguales. Y todas generadas con recto propósito. Ya nos habló antes Rafa de ello. Yo lo que tiendo a ver es que muchas de esas no son ya generadas con recto propósito. Bien, las ventajas, 5 muy rápidas. Primera, utilizar números en la evaluación. En estas métricas es un sistema muy barato. 3Q1, 2Q2. 1Q1, 2Q2, 2Q3. Q4, Q1, SPI, JCR, SJR, FECID, lo que yo llamo una sopa de letras. La sopa de letras bibliométrica, esto para el tuit. El bedel del ministerio podía hacer la evaluación. Sí, ciertamente. ¿Vale? Segundo, es barato. ¿Por qué? Porque son miles de expedientes los que tienen que someterse. Estamos hablando de cientos de miles de expedientes que han pasado por las agencias. No solo por las agencias nacionales, sino por las autonómicas y también, obviamente, por las universidades. Segundo, los evaluados aman las métricas. Aman estas métricas. ¿Por qué las aman? Porque cuando se utilizan métricas, las evaluaciones pueden ser predecibles.
¿Por qué los físicos, los matemáticos, los químicos, todos los de ciencias experimentales les gustaba mucho el sistema? Porque ellos sabían que tengo 2Q1, 1Q... Bueno, ellos son muy listos, los físicos son muy listos. Ya sabéis todos que los físicos son más listos que el resto. Esto es así. Pero son tan listos que en los sesenios utilizan los terciles, no los cuartiles. Yo no soy físico, yo soy de historia, pero no es igual publicar en un cuartil que en un tercil. No es igual publicar entre 0, 100 revistas en la revista 33 que en la 25. ¡Qué listo! Aman porque pueden predecir. Los de humanidades siempre se quejaron. ¿Por qué? Porque sus evaluaciones eran como una caja negra. No sabían qué pasaba porque allí las métricas no proliferaban, ¿vale? Hay gente que ama más las métricas que los evaluados, que son los evaluadores, los gestores, los que tienen que tomar responsabilidad. ¿Por qué? Porque les alivia en el estrés, les alivia en la toma de decisiones, les alivia en la toma de decisiones. Y además, parapetándose detrás de un número, en este caso de Qs, ya no estoy hablando de citas, de Qs, de revistas, pues tienen una evaluación objetiva. Cuarto punto. Todos vivimos en una sociedad de números. Pues sí, son números. Tal como están planteados hoy, son meros números. Ojo, yo no voy a decir que tener 10.000 citas es igual que uno que tiene 1.000. Digo, teniendo la misma edad. Esto ya lo sabemos, no hay ni que aclararlo. La misma edad y la misma disciplina, ¿vale? No es, pues claro que tiene un valor y eso es distinto. Los números son creíbles para todos. No tengo que hablar de los likes. Genera sensación de objetividad, porque son números, y están revestidos de credibilidad social. La vida es un número. Black Mirror, capítulo 4. ¿Vedla? En eso estamos terminando y terminaremos de seguir, y yo creo que ya estamos en eso, con este sistema, con este que yo acabo de describir en España. Y última razón, ¿por qué nos gustan también las métricas de revistas? Hay una razón más o menos científica, y es que, mire usted, el número de citas, considerando que ya miden el impacto, repercusión de un trabajo, tarda tiempo en generarse. Evidentemente, los procesos de digestión, que yo le llamo, y de recepción, son distintos dependiendo de la disciplina. Entonces, mire usted, si yo tengo que evaluar a esta persona ahora, en este año o 2 años, ¿por cuándo sé que van a surgir? Bueno, pues se utilizan las métricas de revista y fundamentalmente el factor de impacto y sus sucedáneos. Y voy a terminar con una idea más ahora, a ver si es que no se me olvide. Se utilizan para predecir como proxies del impacto futuro, aunque sepamos matemáticamente que el impacto de la revista no predice matemáticamente el impacto del artículo, que es lo contrario. Por cierto, Isidro y yo estuvimos en Granada este fin de semana, desde el miércoles hasta el viernes, sí, en uno de los congresos internacionales de nuestra especialidad. Hay 2, pues en uno de ellos. Es un congreso que se llama STI, no lo voy a decir en inglés porque, en fin, denotaría mi nivel. Ciencia, tecnología e innovación. Indicadores de lo más amplio. Les aseguro que si hubiéramos hecho una nube de palabras, la palabra que más se oyó fue factor de impacto. Por lo menos, bueno, aquí tengo un sesgo. Tengo que decir a las sesiones a las que yo asistí, que fueron unas cuantas, no fueron todas. Por lo menos en esas, factor de impacto. Es verdad que me concentré en las de ética. Es las de ética, buenas conductas, malas prácticas. Factor de impacto. Bueno, ya me he pasado. Ahora te toca hablar de las desventajas. Bueno, nos vamos turnando. Ay, vamos a las desventajas. Ya hemos perdido las desventajas. Venga. Bueno, yo creo que es la cuestión que vamos a coincidir fundamentalmente porque tenemos que hablar de las
Desventajas de las métricas, ¿vale? Yo creo que básicamente hay 4. La primera tiene que ver con lo falaz que son. Estoy hablando de las métricas que se están utilizando en España, ¿eh? Isidro, yo siempre matizo esto, por tanto, de las métricas de revistas, ¿eh? Son falaces técnicamente. Segundo, y esto sí que es grave, ya empieza a ser muy grave. Bueno, son falaces, jolines, ¿algún científico utilizaría una métrica para medir cualquier elemento de la realidad que sea falso? Que somos científicos, que estamos en la universidad. A mí me asombra que los más listos, los físicos, los matemáticos, los químicos, porque en fin, los que venimos de letras, pues como parece que no sabemos de números, se traguen el factor de impacto y lo llevan en la frente desde hace 30 años. Tengo un factor de impacto de 34, que es lo que tiene la revista donde he publicado. Después mira su artículo y resulta que tiene 5 citas. Hoy me ha salido explicarlo de esta manera. Para mí el valor del trabajo no está en las 5 citas, tengo que decir. Estará en lo que descubre. Aunque en ciencia podemos presumir, en ciencia y tecnología, que es posible, estamos con bastante seguridad, que sea un proxy muy claro de la relevancia. Pero tengo que decir que hay un factor, y hay que decirlo aquí, que es mecánico y que condiciona la cita, que es la densidad de información. Los lugares donde hay más densidad de información quiere decir lugares, y cuando digo lugares son temas, donde hay más científicos trabajando, más investigación generada, pues obviamente las citas son mayores. Si uno decide irse a una zona rural de la ciencia a investigar sobre los trobos en la Alpujarra Granadina, pues ya sabe lo que va a ser de él. Va a ser igual que publicar, a ver si nos enteramos de esto, que sobre el folk, la música folk. Yo os aseguro que el de la música folk vas a tener más citas que el del trobo. No hay que ser muy listo. Por tanto, el principal reto que tiene la bibliometría es crear clúster temáticos que agrupen los trabajos, no a los investigadores que tratan sobre eso. Y en eso estamos. Y allí en Granada vimos a gente de primer nivel haciendo esto, ¿vale? Pero este es un asunto no resuelto. Bien, el segundo efecto, no voy a hablar de las falacias del factor de impacto, de verdad. Creo que Isidro las ha glosado maravillosamente en muchos trabajos que yo he citado, incluso he reproducido, pero siempre citando convenientemente, y no solo citando, sino encima echando piropos. Lo que pasa es que como no me lee, pues después no puede sentirse aludido. Claro. Segundo, genera incentivos perversos. ¿Por qué genera incentivos perversos? Porque hoy el sistema de cuartiles lo que está premiando, ¿sabéis qué es? Es la mediocridad. No premia la excelencia. Premia la mediocridad. El 72% en 2019, el 72% de las revistas del JCR están en el primer cuartil. 72%. ¿Qué ha pasado? Esto nos va a llevar después al final del asunto, pero voy a reservar esa palabra para el final. Revistas de éxito que aseguran el éxito a los que publican allí. Pues ¿qué va a hacer una revista de eso? De éxito, abrir las puertas. Por tanto, publican más trabajos, publican más autores. Como hay muchos autores por trabajo, todos los autores se llevan el crédito para poder. 72% en primer y segundo cuartil, de JCR. Eso significa prácticamente asegurar. Y esto es lo que explica el 92% de las tasas de éxito, que yo denuncié hace 2 años. No se dieron cuenta. Todos felices y todos contentos. Y digo que premia la mediocridad, porque fijaros, la otra cuestión es que las citas en una revista, en cualquier agregado que utilicemos en bibliometría, son asimétricas. ¿Qué quiere decir esto en Román Paladín? Es que unos pocos trabajos, autores, cualquier agregado, reciben muchas citas y la mayoría no reciben citas. Están en lo que llamamos la cola, ¿no? Isidro, si digo algo mal,
No, corrígeme. Correcto. Es correcta, vale. 0 citas. Entonces, fijaros, ¿qué estamos haciendo? Premiamos al de 0 citas, utilizando supuestamente el impacto, con el trabajo de los mayores, porque estamos valorando la revista y no estamos valorando el trabajo mismo. Es, por tanto, injusto. Pero, ojo, premiamos la mediocridad porque, y esto lo has demostrado también en distintos trabajos, las distribuciones de Q2, las divisiones, en eso no quiero entrar, de Q2, si lo puedes explicar a la gente, yo creo que te lo agradecerán. Q1, Q2, Q3, Q4 son falsas y favorecen a los malos. Favorecen a los malos. Entonces, fijaros, premiamos la mediocridad, a gente que coloca su artículo. Y todavía no estoy entrando en esas revistas a las que se refirió antes Suiza-China, ¿no? Suiza-China-Española, ya podemos decir, que han colocado sus revistas ahí prácticamente sin controles. Y digo, no solo premia la mediocridad, sino que premia la comodidad. Porque es muy cómodo colocar esos artículos en esas revistas. Y cuando tú premias la comodidad, creo que esa idea también la ha deslizado Rafa en algún momento, lo que estás es eliminando el riesgo. A esto me referiré después. El riesgo, la creatividad. Oye, estoy conforme. Y lo que quieres, cuando estás cómodo, mira, cuando yo estoy cómodo en un sillón, lo que quiero es que esto no se mueva, que las cosas sigan para siempre. Por tanto, efecto. Tercera cuestión, genera espejismos bibliométricos. Espejismos bibliométricos. ¿Qué son esos espejismos bibliométricos? Que utilizando además el indicador normalizado, que son también mentiras, ¿por qué? Porque las distribuciones son asimétricas. Y un indicador normalizado es un promedio de la media de citación en un campo. Y no voy a entrar ahora en que los campos estén mejor o peor, que no están, pero bueno, mejor que lo que teníamos antes. Jolines, qué buena es España. España va subiendo. Todos estamos contentos. Si escucháis a las 11 presidentas de los comités de CNA, todas decían, ¿cómo va su comité? Magnífico, vamos mejorando, vamos ayudando. Estamos ahora en la idea de ayudar al pobre, que nadie se quede atrás. Políticas inclusivas, falsamente inclusivas. Vamos muy bien. En lugar de preguntarte, ¿cuáles son los descubrimientos que ha hecho este país? Acabamos de venir de una pandemia. ¿Cuál es la contribución de la ciencia ante una emergencia social como esta? ¿Cuáles son los trabajos que están supuestamente en el 0,1% más citado del mundo, en el 1% más citado del mundo, que supuestamente, o en el 10% más citado del mundo, en el primer decil? Digo de trabajo citado, que son los que se asocian supuestamente a los principales descubrimientos. ¿Dónde está España ahí? Amigo, lean los trabajos de Alonso Rodríguez Navarro, que lo lleva diciendo de 2011. Este señor fue director de la CNA, ¿no? Léanlos, que ha publicado por lo menos 6. Nadie le hace caso. Todo va muy bien. Y último, las desventajas. Las métricas desatan las más bajas pasiones, no las más altas. No me llevan... Visteis que Repiso puso como transparencia una pista de atletismo. La visteis, ¿no? Bueno, si fuera una pista de atletismo estoy a favor. Yo veo mucho atletismo, desgraciadamente no practico. A la vista está. Pero si visteis, unos tacos de salida estaban adelantados. Evidentemente 1. 2, bueno, unos tacos sobre 8 pistas. Eso es mucho. Ya hablaremos de eso. ¿Es mucho o poco? Un 5% de delincuentes haciendo manipulaciones, eso es muchísimo. Pensarlo, por favor, en términos de delito.
¿Fraude científico? Bastante. Gracias, Emilio, pero por favor, no hagas de revisor número 2 conmigo. Yo defiendo una bibliometría sofisticada donde posiblemente el peso de las citas tiene que tener su relevancia. Te lo aviso porque en 2 semanas saldrá un Thinkepi titulado precisamente así, Bibliometría sofisticada, donde pretendo recalcar ese punto. Dicho eso, vamos con las desventajas y las voy a adoptar desde otro punto de vista. Desde un punto de vista que tiene que ver un poco con una pregunta que se le ha hecho a Rafa hace un momento, relativa a cuál es la mejor manera de enseñar a un neófito, a un junior, cuáles son las buenas prácticas. Pues yo creo que la mejor manera es precisamente que el modelo sea incluso más cercano de lo que citas, que sea su propio director de tesis, que entre otras cosas cobra por ello. En nuestro sistema de evaluación hay gente que cobra por ello, gente que son ignorantes matemáticos, a pesar de que sean catedráticos en esa disciplina, posiblemente prevaricadores, porque son juez y parte, y en muchos casos absolutamente prepotentes, porque al amparo de que han sido nombrados desde órganos políticos, se refieren a ti, cuando les criticas, como representantes del gobierno o de la acción de gobierno. Y esto es gravísimo, porque aquí sí que hablamos de delitos de mucha gravedad, no aquellos puntuales de los actores últimos, sino de los gestores del sistema. Les voy a poner algunos ejemplos, porque no se trata de que yo aquí haga lanzamiento generalizado de mierda por ahí, sino que comprobemos el caso. ¿Por qué esto es importante para el sistema y son desventajas del sistema? Pues, por ejemplo, porque desconocen la diferencia que hay entre cuartiles y cuartos. Por ejemplo, yo voy a correr, tanto que hablamos de atletismo, con Usain Bolt. Fíjense qué suerte, llego segundo. Esta es la diferencia entre cuartil y cuarto. Si solo se clasifica la posición, la mediocridad habitual de muchas revistas queda oculta porque no se considera que solo hay 2 actores o solo 10 o solo 20. Hay que fijarse en las cifras. Yo no llego a 10 segundos en los 100 metros, posiblemente ni a 100 segundos en los 100 metros, pero llegaría segundo en un campeonato contra Usain Bolt. Esa es la diferencia. Hay más diferencias. Por ejemplo, nos encontramos con que una señora con alto cargo en los procesos de evaluación que decide, por ejemplo, qué editoriales pueden ser mejor evaluadas o no, acepta recibir en su despacho oficial a su primo, exministro y además director de una de las editoriales que supuestamente se pueden evaluar. Eso teníamos algo que decir sobre el César, la mujer del César y todo eso. Pues, por ejemplo. Y luego, en los procesos ya de conteo, pues incluso se empieza a hacer un planteamiento matemáticamente absurdo. Por ejemplo, se empieza a equiparar el índice H, que requiere una contextualización importante, pero que no deja de ser un indicador válido, frente al factor de impacto, y no voy a entrar en detalles, que es básicamente una aberración matemática. Bueno, estos supuestos catedráticos de matemática no saben la diferencia entre una cosa y otra. Claro, me dirán ustedes, estaba hablando de altos organismos evaluadores. Bueno, podemos descender a organismos ejecutores de ciencia. En el caso del Instituto de Salud Carlos III, cuya labor dentro del proceso del COVID pues ha sido un poquito mejor que, por ejemplo, la de mi propia institución, el CSIC, un poquito mejor, pues resulta que ellos valoran una cosa que llaman el factor de impacto global o el factor de impacto medio, que a los que hacen triatletismo pues les llamará muchísimo la atención, porque significa que hacen sumas de medias o medias de medias. Es decir, que cuando tú participas en un triatlón, pues está sumando no los tiempos que tú haces en cada una de las secciones, sino la media que tú estás haciendo en cada una de las secciones. Es decir, se está valorando a igualdad la velocidad media que tienes corriendo, que nadando, que en bicicleta.
esto, que es una auténtica barbaridad, está puesto en el Boletín Oficial del Estado, firmado por una persona que ahora es secretario de Estado de Investigación. Por tanto, las desventajas del sistema, la verdad es que ha hecho una muy buena labor describiendo las desventajas técnicas de lo que el sistema aplica, Emilio, pero las desventajas reales del sistema español es la gente que se encuentra liderando estos procesos. Gente a los cuales me dicen que si hago muchos ataques ad hominem. No, la verdad, yo la verdad lo único que quiero es que esas personas sean cesadas. Efectivamente, en 1992, López Piñero, uno de los introductores de la documentación en España, tengo que decir que persona que dialogó, habló directamente con Garfield y con los fundadores de la bibliometría, Price, que introdujo, escribió una serie de 4 trabajos en la revista de Medicina Clínica que llevaba por título 1992. Los complementos y los asenios se introdujeron en 1989. Por tanto, esta persona hizo de visionario uso y abuso. Es uso, abuso y mal uso. Por eso cuando tiene razón Isidro cuando señala que el problema, nosotros sabemos cuáles son las métricas incorrectas, pero el problema es el mal, hoy hay que decir ya no el abuso, que también, ahora lo diremos, el mal uso de las métricas. Y como última pincelada, ¿vale, Isidro? Para señalar, para que vean que cualquier métrica de revista, y me dirijo, no hay que hacer métricas de revistas. No, claro, para las revistas que están deseosas todos los días, sí, para los editores de revistas que tienen ganas de verse en el ranking. Ya hablaremos de los rankings, claro, muy contentos los que salen arriba. Vamos a ver, la revista es un conglomerado de artículos. Por favor, cada uno pensad en vuestra especialidad y pensad en una revista. ¿Es que una revista es algo absolutamente homogéneo? Pues una revista es como la primera planta del Corte Inglés. Bueno, perdón. Como una sección de la planta, voy a decir Corte Inglés o lo que se tercia. Allí hay trabajos sobre una materia sobre distintos temas. Las revistas son conglomerados de documentos. Por tanto, medir conglomerados de documentos es erróneo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y estoy deseando leer lo de métricas sofisticadas. Seguramente nos estamos pisando. Ahora yo te voy a dar el titular del que está en cartera para Ocinepi, que tiene relación con lo que tú dices. Métricas sofisticadas. Pues mire usted, es utilizar el valor del documento, que supongo que irás para empezar por ahí. El valor del documento intrínseco. Pero me temo que no nos va a gustar usar el valor intrínseco del documento. Porque unos pocos, como he dicho, concentran la mayoría. Y la mayoría no concentran citas. Y eso implicará desigualdad. ¿Entendido? Por tanto, no se puede medir el continente. No se puede medir el recipiente. Y lo que más me gusta, el medio nunca es el mensaje. Recuerden que el JCR es el masaje. El masaje, ese que les gusta a los editores, solo a ellos. Por tanto, vamos a hacer métricas. Y tú has dicho métricas sofisticadas. Te anuncio uno que vengo anunciando continuamente, que se llama alfabetización bibliométrica. Ese es el mío. Estará bien, vamos a ver cuando llegamos. Alfabetización bibliométrica. Es explicarle a la gente estas cosas en un lenguaje lo más sencillo posible. Yo creo que puedo hacerlo de esta manera porque no soy matemático de origen. Tengo que decirlo, ¿no? Intento vulgarizarlo así. A veces la vulgarización implica introducir algunos errores.
alfabetización bibliométrica necesita el país para usar correctamente las métricas, especialmente los evaluadores. Mirad, nuestro grupo se ha ganado la vida fundamentalmente desde hace muchos años porque nos dimos cuenta de las necesidades de los investigadores cuando se implantó ANECA. Estaban perdidos en el océano y montamos un montón de cursos que nos hizo ir con lo que nosotros llamamos los cursos de cómo engañar a ANECA, con un teatrillo por toda España, del cual después nuestros discípulos pues han recibido ese testigo y han transformado en una empresa con lucrativo negocio. Hombre, lucrativo negocio porque que una empresa sea capaz de mantener a 7 u 8 trabajadores con unos sueldos, bueno, hay unos buenos sueldos y otros regulares. Bueno, 7 o 8 sueldos de la bibliometría, yo creo. Empresas que viven de las miserias de este sistema. ¿Vale? Es clave bueno, digo, identificamos las necesidades de los investigadores que necesitaban esto, pero para engañar a ANECA. Y lo que iba a decir, ¿saben cuántos cursos yo he dado a los gestores de ANECA? Es decir, cursos que digan, no te dejes engañar por los evaluadores. ¿Cómo no engañar a ANECA? 0. A ver si tienen más suerte mis pupilos. O Isidro. No sé si te han llamado. No creo que te llamen a ANECA porque, claro, Isidro les dedica calificativos. En fin. Calificativos. Vale. Bueno, pues yo creo que podemos pasar, si te parece. No, la anterior. Estábamos en estas. Sí. Las consecuencias más evidentes del modelo actual. ¿Quieres que...? Bueno, yo es que creo que aquí podremos ir un poco más allá de lo que ha dicho Rafa. Es decir, la consecuencia más evidente no es la mediocridad, es directamente la mala ciencia. Ciencia mala no quiere decir ciencia solo mal hecha, sino ciencia irrelevante, irreproducible, ciencia que no aporta nada. Les voy a poner un par de ejemplos. Espero que no estén las personas involucradas y si están, bueno, que lo sepan. Imagínense que yo quiero saber cuántas personas hay en mi familia. Es fácil. Las conozco. Hay 2 padres, un padre y madre, y 2 hijos, yo y mi hermana. Padre, madre, hijo, hija. Hay 2 mujeres, mi madre y mi hermana, y 2 hombres, mi padre y un servidor. Desgraciadamente, tanto mi padre como mi hermana están fallecidas, y sin embargo hay 2 personas vivas todavía, gracias a Dios, mi madre y un servidor. ¿Cuántas personas hay en mi familia? 2 padres, 2 hijos, 2 mujeres, 2 hombres, 2 vivos, 2 fallecidos. En mi familia hay 12 personas. Esto es el indicador encargado por la ANECA a la FECIT para evaluar las revistas españolas que lleva ya varios años implementado. Utilizan varias fuentes de lo mismo, fusionan los resultados, pero no eliminan duplicados. ¿Es eso ciencia? ¿No le da vergüenza a la FECIT, a su directora, a la ANECA, a su directora, esto? Hablemos de otro caso. Sabrán ustedes que yo me dedico a hacer rankings, con más o menos éxito, donde pues uno intenta pues más o menos no tanto rankear, que no es el objetivo último, sino promover ciertas cosas. Por ejemplo, el acceso abierto. Pero hay otros que, sobre todo los rectores y gente de esa de mal vivir, que deciden que para ellos es importante estar en las primeras posiciones. Atendiendo a eso, un catedrático de universidad con larga experiencia decidió que quizás sería una buena idea que explorar la posibilidad de fusionar 2 universidades de un lado y 2 universidades de otro, y hizo un análisis matemático complejo, completo y tal, en el cual demostraba que esa universidad española, resultado de esa fusión de esas 4, posiblemente lograría lo que en la actualidad ninguna logra, que es estar entre las 100 primeras. El brillantísimo catedrático decidió que era viable, que era posible, que no tenía ningún problema, que 2 fueran catalanas y 2 madrileñas. Es tonto.
Esto es un ataque ad hominem. Es tonto. Bueno, pues esto es un artículo publicado. ¿Cuáles son las consecuencias más evidentes del modelo actual? Ciencia no solo mediocre, sino ciencia mala, ciencia irrelevante, ciencia mal pensada, mal publicada, ciencia en otros extremos irreproducible. 2 ejemplos simplemente. Bueno, pues fíjate, Isidro, que últimamente cuando consultamos, los que usamos continuamente la web of Science, cuando hagáis cualquier consulta, si queréis, simplemente vamos a ver qué ha pasado en el año 2021. Hacéis la consulta, tenéis los filtros al lado, os le decía analizar resultados y por favor mirad la lista de instituciones. Cada día vemos más ligas de universidades, hasta el punto que uno se pierde. Es decir, y que muchas veces lo que tienen son consecuencias del intento de fusión. Sabemos que esto pasó en Francia, en la serie Francia. No salen bien en los rankings, vamos a fusionar universidades para que salgan, en lugar de mejorar la investigación. Un error absoluto. No voy a hablar de Arabia Saudita porque nos pilla muy lejos. La presencia de universidades de Arabia Saudita en los rankings, fundamentalmente de Shanghái, ya sabes que este es el que suena más, ¿no? El ranking de Shanghái suena, ¿no? De universidades tan leído en los campos, tan mal leído en los campos universitarios. Pues claro, no sé si en la King's Out llegó a ser las 50 universidades del mundo. Esto es una mentira, no se lo cree. Bueno, distintas políticas de fichaje, yo le llamo de compra de firmas. Por cierto, que los que venden la firma, muchos de los que venden en la firma están en España. Venden la firma. Dice, no, yo estoy colaborando. Una cosa es ficharte y otra cosa es comprar la firma. Comprar solamente la firma significa que cada vez que yo voy a hacer un artículo voy a poner la universidad para conseguir. Bien, esto, la relación de Highly Cited Researcher, que es el ranking que genera la Web of Science, cuando se dio cuenta, pues eliminó las segundas afiliaciones, ¿vale? Pero pueden ver la relación de los que hacen esas firmas. Algunos son responsables políticos de las universidades. Y esto es lo peor. Y creo que no son gente inexperta, que saben. Ya estamos echando más leña al fuego. No sé si todavía no hemos hablado de MDPI, que son los que suelen mandar los abogados poniéndonos demandas, ¿no? Yo voy a hablar de las consecuencias. Mirad, en política, en cualquier política, cuando se hace algo, esto tiene consecuencias. No les vamos a enseñar a los de políticas públicas, y tú trabajas en un instituto de este tipo, que las consecuencias pueden ser previstas o imprevistas. Mejor es que sean previstas. Miro ahora a la directora de la escuela de doctorado que dentro de su ámbito pues tiene que tomar decisiones, pero lo ideal sería que las decisiones que tomen sean previstas. ¿Puede haber imprevistas? Pues sí, pero vamos a minimizarlas. Segundo, pueden ser deseadas o indeseadas. Lo ideal sería que fueran deseadas y mínimamente indeseadas. Esto, digo que es muy fácil hacer baremos, pero hay que ver las consecuencias que tienen estos baremos, ¿no? Que es lo que dice esta irresponsabilidad que dice Isidro, es así. Cuando tú estás firmando algo que va al BOE, tiene consecuencias, ¿vale? Pero es que sabemos que cualquier medida en cualquier orden político, pero ahora yo voy a hablar de la bibliometría, cuando se mantiene en el tiempo, que bien si estuviera aquí Jesús Lanzi, hoy nos ha dicho que era el principio cero de la termodinámica, una cosa que nos dijo en el ¿no? No sé si lo dijo de broma, yo creo que lo dijo de verdad. Es que casi, ¿no? Medio broma, ¿no? Mirad, cuando algo se mantiene en el tiempo, se distorsiona. Es normal. O sea, perdón, no se distorsiona, pierde eficacia. Segundo, si se mantiene en el tiempo puede ser que se distorsione o se corrompa. Tercero, y esto es lo peor, la ley cobra, vayan a Wikipedia, que nosotros somos muy lectores de Wikipedia. El efecto cobra es conseguir lo contrario de lo que pretendes. Léanse lo que se van a divertir, lo que pasó en la India, colonia.
conseguir lo contrario que pretende. Pues bueno, en España mantenemos la política científica de evaluación prácticamente desde 1989. Desde 1989 que introdujimos los incentivos. La ANECA se crea en 2001, recuerden, 2007 tenemos criterios, 2015 cambiamos, 2017, 2019 y estamos ahora. La nave va en la misma dirección. Bueno, yo no digo eso. Pero bien, estos sistemas tuvieron efectos positivos. Voy a empezar por los positivos. El revisor 2, en uno de los trabajos que tuve el honor de hacer con Ramón sobre qué piensan los filósofos y los profesores de ética sobre todas estas cosas, muy ilustrativo, ¿no? Hablar desde el corazón de la... Nos dijo, jolines, que hablan solo de efectos negativos, no hablan de positivos. Es verdad que habíamos cometido ese error en la encuesta, pero lo mitigamos después en la entrevista y en el grupo de discusión. Era raro ver los efectos positivos. Pero voy a hablar de los efectos positivos en honor además a Ramón, que suele ser una persona muy positiva. Efectos positivos de este sistema cuando lo implantamos en el 89. Primero, se creó para frenar la arbitrariedad. Digo, frenó el dedo y las chisteras. Yo viví el dedo y las chisteras, y tú también, supongo. Por tanto, a veces cuando hacemos comparaciones históricas entre lo malo y lo muy malo, dos, no se homologó científicamente con el resto de los países. ¿Sabéis por qué? Porque el objetivo de esta política era internacionalizar. ¿Sabéis cuál era el objetivo en los 80? España tenía que salir de su aislamiento. Salir del aislamiento fue entrar en la Comunidad Europea. Salir del aislamiento fue entrar en la OTAN. Yo estaba en aquello de OTAN, no, que sepáis, cuando era jovencito. Ahora no sé ya lo que diría. Bueno, hoy diría OTAN sí, seguramente, viendo lo que tenemos, aunque con matices. Bueno, pues vamos a hacer que los científicos vayan fuera. Evidentemente era un comportamiento aplicable a la gente de ciencia y tecnología. ¿Y qué vamos a hacer? Que salgan fuera, por eso dije antes que externalizaron. Fuera hay unas prácticas evaluativas asentadas, esas que ha descrito beatíficamente y muy bien Isidro, de la evaluación por pares aplicada de manera justa y bien aplicada, salimos fuera y estamos mejorando nuestras prácticas. Pues sí, hoy los científicos españoles tienen homologados sus creadores. Nosotros podemos hacer tan buena ciencia como cualquier científico de los mejores países. Eso lo tenemos claro. Otra cosa es que tengamos más o menos medios. Yo ahora que tengo una persona muy cercana trabajando fundamentalmente en ciencias experimentales y me habla de aparatos de medición, no es igual un aparato que vale 300.000 que un aparato que vale 1.000.000 de euros. Y por tanto las cosas que hace el de 1.000.000 de euros, en fin, los que estamos en ciencias sociales podemos hacer o humanidades casi cualquier cosa, en general, no tiene costes. Tercero, mejoró los sistemas de producción y control del conocimiento en España, es decir, mejoró las revistas. Siempre me lo dice Ramón y lo creo. Y yo creo modestamente que si me tienen que decir qué es de lo que estoy más orgulloso de las cosas que hice, mi tesis fue normalización, mirad qué nombre más aburrido, de revistas, en 1996. Haber conseguido que las revistas se editen mejor, que apliquen buenas prácticas editoriales, para mí es un orgullo. Y lo conseguimos a través del BOE, del anexo ese del BOE, que está en la CNI, que exige que las revistas tengan calidad. Me siento orgulloso de eso. ¿Eso ha sido bueno? Sí, pero yo no me quedo en eso. Una cosa son las declaraciones editoriales y otras son las prácticas editoriales. Yo utilizo la revisión por pares anónima, 3 ciegos. Ves algunas declaraciones que te quedas que dices, bueno, este no sabe ni lo que es, este es ciego, porque no sabe de qué está hablando, ¿vale? Esto lo hemos visto a veces en el estudio que hemos hecho en filosofía. No quiero cargar las tintas, es normal que en determinadas zonas las prácticas editoriales no se conozcan todavía. Es sorprendente, pero no se conocen, ¿vale? Y por último, un efecto positivo de esta política
fue supuestamente, yo ahora digo supuestamente, antes lo decía, vamos, lo creía, bueno, es una evidencia, que creció la producción científica, sí. España durante unos años parecía China, lo que es China ahora, un crecimiento desorbitado, ¿vale? Y por tanto la ciencia española se hizo más visible internacionalmente. Eso es así y por tanto es positivo. Efectos negativos. Primero, monocultivo, bueno, dejo los positivos, te paso y después si acaso... efectos negativos son muchos a mi entender hoy, la aplicación de las métricas. La primera es lo que yo llamo el monocultivo de la publicación, así lo vengo haciendo desde hace años. Bueno, de 2018-17. Monocultivo de la publicación, si todos nos dedicamos a producir lo mismo, acabamos con la biodiversidad. ¿Qué implica el monocultivo de la publicación? La publicación como el elemento que todo lo da. Para un académico, estoy pensando en la universidad, en Isidro fundamentalmente. ¿Sabes qué implica eso en los campus? Decir abandono cuando no, o sea, descuido cuando no abandono la docencia y otras tareas de transparencia. ¿Qué voy a decir de la gestión? ¿Qué voy a decir de la gestión? Eso es gravísimo. Empobreces el terreno. Y necesitamos biodiversidad. Segundo, cambio en la agenda de investigación. Esto me parece gravísimo. Los investigadores, al final, intentamos aguzar el olfato para identificar cuáles son los temas rentables. Esto hay que explicárselo a la gente. Yo lo aprendí, no tengo que decir de manera... con mi práctica de investigación. Al azar. Un tema rentable es un tema donde hay alta densidad de información. Un tema rentable es un tema que está de moda. En la ciencia, como en cualquier orden de la vida, hay modas. Los temas cambian. Nuestros colegas están dedicados a detectar la emergencia de temas y cómo estos se van modificando. Si tú publicas en un trabajo con alta densidad de información de moda y además que sea básico quiere decir que es una cuestión que va a ser visto y leído potencialmente por un montón de disciplinas aplicadas. Si lo haces sobre un tema que es convergente, las posibilidades de citación son mayores. Ojo, no quiere decir que automáticamente se produzca, tiene que el trabajo ser medianamente bueno. Ahora bien, si te vas a las zonas rurales, vas condenado al ostracismo. ¿Esto qué hace? Que la gente diga, cambio mi agenda, voy a irme a temas rentables, voy a ir, y esto es todavía más grave. La ciencia de primer nivel se basa en el riesgo. En el riesgo. Arriesgarme. ¿Sabéis en lo que yo puedo pensar en algún momento? Yo ya no estoy en edad de merecer. Soy catedrático de esa clase inferior a la que os habéis estado refiriendo aquí. Sobre todo reviso en algunas ocasiones. Y por tanto, pero he vivido eso y puedo decir que a veces lo he sentido, ¿no? Vamos a publicar el paper que sabemos que está asegurado. No te metas en lío. ¿Te vas a meter en algo arriesgado? Y pensad en ciencias experimentales, que no sabes si siquiera va a producir resultados. Hago mi paper. Muy bonito. Esto lo he visto ya de manera directa. Muy directa. Y pensaba, o sea, tengo ejemplos directos que no quiero hacer más alusiones para no verlo. Articulito correcto, cuartil, revista cuartil 2, 1, problema, correcto, perfecto. En cuartil 1, sin problema. Hoy se pueden publicar este tipo de artículos en el cuartil 1. Eso es mucho dinero. No es poco, es mucho. Bueno, mucho dinero. Hay que decir que en esas revistas que cobran mucho, no se publica de esta manera que estoy diciendo. Estamos hablando de las revistas en las que hay que pagar 9.500 euros o 10.000. Ya sabéis cuáles son todas. Las que venden, esto es lo que viene en el próximo Cinepi que tú no has visto todavía, pero que lleva otro título distinto. Las que venden reputación.
Las revistas hoy venden cuartiles. Esto ya lo escribimos hace tiempo, pero esos papers que yo escribo que no están publicados en revistas y que son working papers y que son preprint y que solo me interesan, los lee menos gente. A lo mejor si están publicados en Research Evaluation, Dios la maldiga, pues bueno, a lo mejor dicen, bueno, se ha publicado allí, no lo sé. Otro de los efectos absolutamente negativos es la proliferación del fraude. Para mí la proliferación del fraude está ligado a esto. Cuando nosotros hicimos la pregunta a los filósofos, nos hablaron, el 90% dijo que tenía la sensación, bueno, ojo, sé que estoy midiendo percepciones, no estoy midiendo hechos, Estamos midiendo percepciones, lo hemos tenido muy claro. Y también os tengo que decir que hay distintas maneras de medir esto, ¿no? Y esto hace que infle un poco los resultados, pero que el 90% diga y asegure que hay una relación entre las políticas de evaluación y la proliferación de fraude y de otras conductas. Y cuando incluimos fraude, en Repiso ha puesto varias, pero podríamos señalar casos tremendos, ¿vale? Por tanto, el fraude está bastante extendido. En 2005 yo publiqué un trabajo que se llamaba El fraude en la ciencia, a partir del caso Wang, ese coreano que estaba haciendo clonaciones, ¿os acordáis? En Science, que estaba a punto de tener el Nobel. Y yo distinguí, esto para Repiso y yo, que venimos de origen religioso, nos gusta, entre pecados veniales y pecados capitales. Hay pecadillos y hay pecados graves. Firmar un trabajo que uno no ha hecho es un pecado venial o grave. Bueno, por supuesto, manipular los resultados, los casos que has dicho, esto está claro. Fabricar resultados, invención de resultados, está claro. Y no me cuadra esta cifra. Un ajuste fino, un martillazo. Vale, esos ajustes finos. ¿Eso es un pecado venial o es grave? Publicar un trabajo irrelevante. Publicar un trabajo irrelevante es decir, publico porque si publico me voy a acreditar, porque voy a obtener esto. ¿Es un pecado venial? Bueno, irrelevante, insustancial, fútil. Buena parte de los trabajos, a mi entender, muchos de los españoles colocados en determinados sitios, tienen esta categoría. Cuando uno solo piensa en publicar, ¿sabéis qué pasa? Que investiga para publicar. ¿Y sabéis qué hace? ¿Qué puede hacer? Publicar por publicar. Y uno tiene que investigar por investigar, por descubrir y solucionar los problemas, vamos a utilizar la palabra de moda, de la gente, que es más popular, de la gente. No digo de los ciudadanos, estos están ya desapareciendo. En fin, y por último, realmente el efecto que tienen las métricas, y este va a ser donde yo estoy ahora, es negocio. Todo el sistema de comunicación se ha convertido, bueno, sé que estoy en la cámara, en puro negocio. Especialmente para los que venden reputación, que lo hacen de distintas maneras. Y voy a decir esto, MDPI hace tanto negocio como Elsevier o Springer, Nature. ¿Sabéis cómo hacen el negocio Nature? Me gusta siempre hablar de los
Bueno, Nature. Nature Biology. Nature Biology Review. Mire usted, yo rechazo el 95% de los trabajos, porque voy a perder ese 95% que es tan bueno. Vamos a crear Nature Biology para que no se vaya a hacer. Voy a perder las revisiones, que son la fuente principal de las citas. Las revisiones sistemáticas. Esto hay que dedicarle un capítulo. Esto ya está publicado. Bueno, esto está mandado a EPI, lleva 10 días y todavía atascado. Yo ya me he cansado y lo he puesto. Mi objetivo en la vida es investigar y difundir los resultados. ¿Queda claro? Entiendo que la gente que estáis y que sois jóvenes tenéis que hacer la carrera y tenéis que seguir honestamente la publicación. Muy bien. Creo Nature Biology Review, he dicho, ¿no? Vale. Voy a crear Nature Communication. Nature Communication significa una revista en abierto para toda. Es un contenedor. En este modelo de negocio, cuantos más artículos publique, más gano. Ojo, esas Nature que he hablado, todas 9.500. Nature Communication. Todavía tiene el nombre de Nature. 9.500. Bueno, a lo mejor 5.000, 6.000. No sé la cifra, perdonad, porque no me falla la memoria. Nature Communication, éxito. Todos contentos. He pagado 5.000 euros, tengo mi artículo, que serán muy buenos, no estoy dudando sobre lo bueno. ¿Sabéis qué es lo próximo que hace Nature Communication? Communication en química. Fracaso. Bueno, no fracaso, está apadrinado por Nature, pero ya no está la palabra Nature. Esa es la diferencia, por favor, entre Scientific Reports, a ver si nos enteramos, Scientific Report, cuando en mi universidad se hacen, el gabinete de comunicación manda toda la semana relaciones de prensa de los trabajos, eso lo hacen todos, y es una de las medidas que yo cortaría inmediatamente. Dicen, artículo publicado en la prestigiosa revista Scientific Report del Grupo Nature. No del Grupo Nature, de Nature. Lo que me interesa a mí no es que esté ahí, lo que me interesa es lo que han descubierto mis colegas, que seguro que será muy interesante, ¿vale? Por tanto, para mí el negocio es lo peor. Y me he ido otra vez de punto. Ramón, si es necesario. Vale. Bueno, yo creo que me parece perfecto que te vayas porque me estás cubriendo toda la parte técnica, con lo cual me dejas la parte más conflictiva a mí, de lo cual estoy muy contento. Vamos a ver, mira, creo que para que entendáis cuál es mi posición respecto a esto, os cuente mi percepción de un evento que hubo hace un año en la Universidad de Barcelona, organizada por Cristóbal Urbano, donde tanto este señor como yo estábamos representando la parte técnica. No voy a comentar ni glosar lo que ninguno de los dos dijo, pero sí lo que dijeron los otros miembros invitados, que se supone que representan distintos aspectos de los sistemas de evaluación en España, porque estamos hablando de España. Entonces les voy a contar. Por ejemplo, había un famoso ex vicerrector de la Universidad Politécnica de Madrid, ingeniero, entenderán ustedes, que nos defendió que la evaluación tenía que ser por cumplimiento de objetivos. Es decir, un señor que solo piensa en su gente, porque es evidente que cumplimiento de objetivos es factible en un proceso de ingeniería o tecnología, pero que en el resto de la ciencia o de las humanidades es totalmente absurdo. Otro invitado era un famoso director de un think tank de una comunidad autónoma. Esta comunidad autónoma, cuya defensa era que se autonomizara, digamos, ANECA, porque, claro, él tenía el claro objetivo de ser el futuro director de ANECA Valencia. Esa era su contribución al debate. Una tercera contribución era por parte del representante de ANECA, que nos dijo bien a las claras que me importa un bledo lo que ustedes digan, vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo porque somos muy listos.
Hubo un siguiente representante, en este caso de la Universidad Oberta de Cataluña, que defendió vehementemente el tema de la diversidad y de la inclusión. Miren, yo he tenido suerte de estar invitado en esa universidad y sobre todo con su editorial. Y me pidieron consejos sobre las revistas de la editorial. Lo que puedo decir es que eran minoritarias en el sentido positivo, porque trataban temas minoritarios, y diversas, porque trataban temas diversos, tanto en el aspecto formal, es decir, se parecían muy poco a revistas convencionales que nosotros conocemos, como en el aspecto de contenidos. Y la persona de allí defendía la diversidad y la inclusión. Y por último estaba la representante de la Agencia Estatal de Investigación, que es la que da los dineros, que es una persona muy responsable, muy responsable. Tan responsable que han decidido, sin consultar con nadie, hacer un experimento, no utilizar nunca más métricas en sus procesos de evaluación. Que quizá tengan razón, que quizá sea posible, pero que la principal agencia financiadora de España haga experimentos con gaseosa en este momento, sin que nadie previamente haya hecho un proceso excluyente de métricas en ningún lugar del mundo para procesos de evaluación, es una metedura de pata considerable. Bueno, pues esos señores, más estos dos que estamos aquí y los coordinadores del evento, se supone que representan lo que es la evaluación en España. ¿Qué es lo que vi? Lo digo personalmente, porque es lo que yo pienso que vi. Lo que vi es un montón de gente pagada de sí mismo con solos intereses personales. Miren, ahora que estoy con el tema de Latinoamérica y tal, les digo una cosa. A veces yo soy más patriota peruano, colombiano o argentino por mi percepción de cómo debe ser la ciencia de esos países ligadas al desarrollo del país que los propios de ese país. Pues les aseguro, aunque en España tiene unas connotaciones un poco negativas, que yo soy más patriota que ninguno de los señores de esa mesa, todos ellos excelentísimos o ilustrísimos directores generales. Esos señores no son patriotas, son egoístas, son gente pagada de sí misma, son gente que no deberían ocupar los puestos que están ocupando. Yo, si pasamos a la siguiente pregunta, voy a enganchar con lo que... No, voy a enganchar con lo que dices porque tiene que ver con la siguiente, que creo que tiene que ver con la utilidad, ¿no? ¿Cuál es? Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Sí. ¿En qué aspectos las métricas pueden ser útiles para su uso y la evaluación y en qué aspectos? Muchas gracias. Digo que va a enlazar y voy a diferir. Fundamentalmente creo que las métricas, deben de usarse como ayuda a la toma de decisiones. Fíjense que una cosa es ayudar a la toma de decisiones y otra que es sustituir la toma de decisiones. Esto es un clásico, en bibliometría lo decimos. Ayuda al juicio, no sustituye al juicio. Y mirad, lo pongo en los dos lados de la mesa. Para los investigadores significaría fundamentar empíricamente sus declaraciones. Estoy a favor de las declaraciones narrativas, pero ojo, de las fundamentadas empíricamente. Yo soy Delgado, yo me llamo Emilio Delgado, yo soy Delgado. Correcto. Yo no puedo decir que soy Emilio Delgado. Bueno, soy Emilio Delgado. Vamos a seguir ahí jugando. Fundamentaciones empíricas. Es decir, uno lo que tiene, ¿qué es lo que hacemos cuando estoy a favor de las declaraciones? Exactamente, y en esto discrepo contigo, has dicho que somos los únicos. Es decir, has dicho que aquí se va a abandonar. Lo de los experimentos con gaseosa estoy de acuerdo. Una institución no puede hacer un experimento masivo. Mire usted, haga un experimento de caso, estás en la escuela de doctorado, voy a hacer este cambio y lo voy a hacer con unos cuantos, con este programa, a ver qué efectos tiene, sabiendo que, hombre, hay diferencias siempre, ¿no?, entre
y después hago aplicaciones masivas. En eso estoy de acuerdo. Pero mira, el RAE británico no se basa en los indicadores biométricos. Usa algunos indicadores biométricos. Cada universidad, la que se quiere presentar, presenta 5 contribuciones. No dice lo que se dice aquí. ¿Cómo se presenta el gran pope de mi universidad que sale todos los días en el periódico? Tengo 500 JCR. El de la universidad me dediqué a leer, le invito a que lo hagan para que vean la óptica tan diferente, a leer los RAE de cada universidad, algunos de los RAE. De los 5, unos tenían que ver con un tema psiquiátrico. Digo, voy a leer y a ver qué es lo que han presentado. Es decir, yo he contribuido, el problema de la soledad en el Reino Unido, realmente es un problema global de las sociedades occidentales, pero en el Reino Unido por lo visto es tremendo, y entonces ellos habían hecho determinados trabajos para intentar aminorar este problema y habían intervenido en los organismos de intervención social de distintos y habían guiado las políticas. Esos son los indicadores que presentaron. Esto es lo que yo quiero que hagan los investigadores. ¿Usted qué ha descubierto? Dígame qué ha descubierto para poner el acento en la investigación misma. Y ahora bien, eso no me diga, esto he descubierto y es lo mejor del mundo, ¿vale? No, ahora cójame usted indicadores adecuados, esos que pueden ser enseñados en tu artículo de bibliometría sofisticada, distintos indicadores que hoy tenemos, distintas métricas, si queremos adoptar estas para avalar lo que estoy diciendo. Y ahora vámonos al lado de los evaluadores. Los evaluadores lo que tienen que hacer es fundamentar las decisiones. No es sí o no, aunque os tengo que decir una cosa, realmente nuestro trabajo es enjuiciar. Todos los que estamos aquí, veo gente joven, no sé si estáis dando clase. Todos los días hacemos eso con nuestros estudiantes. Emitimos juicios de valor, que traducimos además en escalas numéricas. Que esto es fantástico para que penséis un poco en la capacidad que tienen los números de captar lo que estamos evaluando. Bueno, lo estamos haciendo. ¿Por qué no queremos asumir nuestra responsabilidad de enjuiciarlo? Bien, pero eso en este país tiene un riesgo extraordinario. Este es el problema. No me adelanto a la pregunta que tenías planteada como final. ¿Qué pasa con la evaluación cualitativa? Lo dejo para ahí, para saber el riesgo de aplicar eso en España, ¿vale? Entonces, yo creo que eso es lo que debe hacerse. Ahora, vamos a dar cinco líneas para ver cómo debemos de usar los indicadores, o 5 consejos, perdón, para señalar cómo deben ser usados los indicadores. Primero, no deben ser usados para todo, a todas horas y en todos los lugares. Deben ser usados cuando sea necesario, en determinadas ocasiones y para las cuestiones. Mire usted, no es igual evaluar un proyecto que evaluar un currículum, que evaluar un trabajo, ¿vale? 2, no se debe de emplear un solo indicador. Fíjense que esto es contrario a lo que estamos haciendo nosotros. Fíjense que hasta me puedo poner a ver la utilidad de métricas de revista. Tengo que decir que yo he construido muchos productos de este tipo, ¿eh? Lo que no ha entendido la gente es que lo hice experimentalmente, excepto el INREC, que sí que fue construcción de índices de impacto replicando el modelo ISI. Tengo que decir, esto lo hicimos. ¿Cuándo? Cuando este país a lo mejor lo necesitaba. Hoy no lo necesita, porque tenemos herramientas más sofisticadas para medir. Por tanto, no solo un indicador. Indicadores multifuente, no solo una fuente, ¿vale? Multifaceta y multidimensional. Eso significa cosas distintas que no me puedo extender. Siguiente, en el caso de la citación, por supuesto, nada, no a las métricas de revista, ¿estamos de acuerdo? Sí, si acaso a las métricas de los documentos,
a la hora de medir la repercusión científica. Podemos medir otras repercusiones. Eso es lo que llamamos en nuestra comunidad bibliométrica las altmetrics. Y estamos ahí indagando, ¿vale? Habrán visto ese rosquito que nos aparece en buena parte de la revista, ¿no? Ese donut, ¿no? Con un indicador, lo habrán visto en todas las revistas. Bueno, que realmente lo que mide es Twitter. Es el impacto que tenemos en Twitter. Que está muy bien, que está muy bien. Mide más, pero el 90% es Twitter. Yo se lo enseñé a Ramón y Ramón empezó a hurgar allí y dice, ¿y qué viste al final? Que es Twitter, ¿a que sí? Es Twitter. Bueno, ¿está bien saber qué pasa en Twitter? Bien, para entender cómo se producen las comunicaciones, bien. Siguiente punto, indicadores normalizados. ¿Qué quiere decir un indicador normalizado? Que tiene que hacerse por campo, por temas, por temas, por temas. ¿Ustedes saben la aberración que significa utilizar las 22 categorías de la Web of Science en ESCI? Ciencias sociales. Ciencias sociales. Library and Information Science, mi campo, biblioteconomía y documentación. Ya es una barbaridad. Hay que hacer clúster temáticos. Esa es la clave. Hay un producto en el mundo que lo intentó con bastante éxito y no estaba en el Congreso nuestro. Este es el problema que tenemos los bibliómetras, que a veces quienes se le ocurren hacer buenos productos no son nuestros y nos incomoda un poquito que el señor Hirsch creara el índice H estando nuestros grandes bibliómetras, que además son matemáticos, con una formación. Pues mire usted, es verdad que el índice H tiene sus problemas, ¿vale? Microsoft Academic fue un producto que fue capaz de clasificar documentos y generar ranking. Este se quedó en el tintero, digo de Cinepi, de una publicación. Ranking de millones de 740.000 temas. De manera que el señor que era especialista sobre el índice H podía ir a mirarse y compararse con los que trabajaban sobre el índice H. Yo os aseguro que me dediqué a mirar muchas clasificaciones de esas, evidentemente del campo mío, del que controlo. Clavaba bastante. Ahora bien, utilizaba técnicas semánticas complejas, deep learning, cosas complejas, no ajustadas, fallaba. Mire usted, yo he publicado muchos trabajos sobre España, está en el título, y me clasificaba en geografía. Esto se hubiera arreglado fácil, ¿no? Pero bueno, que sepan eso. Si no se hace eso, todos los indicadores bibliométricos serán falsos. Por último, transparencia y rendición de cuentas. Y le voy a decir, la manera más simple de hacer transparencia y rendición de cuentas la viene diciendo Isidro y yo desde hace años, que es publicar el perfil de Google Scholar curado. Que sepan que estamos intentando desarrollar herramientas, que lo sepan, estamos intentando, en mi sector, de identificar automáticamente los que no son curados. El día que hagamos eso, el señor Isidro Aguillo, y le hago ya una crítica aquí fuerte, hará un ranking en condiciones. El de investigadores de Google Scholar, que yo creo que no debiera de publicarse. Por eso termino diciendo que no hay que usar los rankings de universidad, que son el otro gran cáncer que está dirigiendo toda la política de la universidad y que ha convertido a las universidades en megagranjas de gallinas ponedoras de papers. Y para empezar, en el doctorado. En el doctorado dice, qué bien, yo creía firmemente en esa postura. Vemos que los resultados, 92% de las tesis obtenían la máxima calificación, pues decíamos, vamos al mercado, la gente saca sus publicaciones, se enfrenta a la revisión por pares y por lo menos una que avale la calidad de la tesis. Pero me da la impresión que en muchos campus es el procedimiento para conseguir incrementar la posición en los rankings. Más paper y hacerlo justamente
desde que los chicos están haciendo el doctorado. Esto en algunas universidades es así. Por tanto, en contra totalmente de los rankings de universidades, especialmente del ranking Shanghái, bueno, perdón, antes que ese, del QS y del TH, que son vergüenzas, ¿vale? Y el ranking Shanghái, aparte de por las razones de mala construcción de los rankings también, ¿vale? En 2010 yo publiqué una cosa que se llamaba Cómo se cocinan los rankings de universidades. Léanlo. Mi recomendación era, para empezar, no se crean ningún ranking, ni el de Isidro. Aunque sea... esto es lo que yo sí soy crítico ahora contigo. No se puede hacer un ranking y es responsabilidad. Tú dices, no se puede hacer un ranking sobre perfiles que son sucios y que son incorrectos. Y dices tú, el perfil... La responsabilidad del perfil es del investigador, pero la responsabilidad del ranking es tuya. Y como yo he hecho muchos rankings, que los he hecho, el día, y voy a hacer esta declaración pública, que percibí en INREX que había personas que estaban manipulando todo el índice, y como yo soy un académico, no soy un gestor, se acabó. Para mí fue una decisión de peso fundamental. Y no he hecho más ranking, simplemente para provocar. 2012, en un ranking, que esto es lo que dio lugar al ranking que ha hecho Isidro, 50.000 investigadores de humanidad y ciencias sociales se ordenaron por 2 indicadores numéricos, de humanidades. El índice H y el índice G. Muy interesante. El G es muy interesante. ¿Saben para qué? Para ver la reacción. Yo esperaba que me hubieran enterrado a tomatazos y lapidado a piedra. Gente de letras ordenada por números. Ese era el experimento que pretendíamos hacer. Y saber si Google Scholar es capaz de llegar a zonas donde no llegaban la otra base de datos. Demostrábamos que sí, como bien sabéis. Bueno, por tanto, no a los rankings. Y aquí sí que ya es cuando entramos en el boxeo total. Por alusiones. Voy a ir un poco rápido. Voy a contestar a la última parte porque yo creo que es lo que más nos interesa, pero obviamente tengo que contestar a las alusiones. Ya saben que ustedes que en octubre hay que estar muy atento a que te llamen por teléfono de Estocolmo. Yo estoy convencido de ello porque mi contribución a la ciencia mediante los rankings que hago ha sido notabilísima. Desde luego ha tenido un impacto y he cambiado el mundo, yo espero que para bien. Y no estoy bromeando, porque aunque el revisor número 2 se empeñe en interpretar según su criterio nuestros objetivos, no son esos. El ranking, empezando por el de universidades, lo que ha pretendido y ha logrado es promover el acceso abierto. He logrado que 30.000 instituciones del mundo han decidido poner lo que hacen, lo que producen, lo que son en la web, porque de esa manera salían mejor posicionadas en mi ranking. Y he castigado a aquellas universidades que hacían trampa, que ponían las tesis partidas en trozos, que compraban enlaces, etc. Me siento muy orgulloso, por ejemplo, de que gracias a ellos se hayan instalado docenas o centenares de repositorios institucionales, porque les convencí que un repositorio institucional les ayudaría a promocionar en el ranking. Y respecto al ranking de Google Scholar de individuos, que he criticado yo, y respecto al ranking de investigadores, miren, le voy a decir, creo que Google Scholar tiene algunos aspectos muy importantes, entre ellos, por ejemplo, el hecho de que la responsabilidad última es de cada persona y de cada científico y empieza el momento de que puedan ser llevados a juicio por tener un documento público falsificado. Pero la razón última no es rankear, no tengo ningún interés en rankear porque es complicado, sino la razón última es que es voluntario la creación de perfiles en Google Scholar. Y gracias al ranking hemos pasado de 40.000 perfiles hace 4 años a 114.000 en la actualidad. Vuelvo a decir, sigo esperando la llamada de Estocolmo por el premio Nobel que claramente merezco. Y yendo a la última parte, la última que yo creo que con el fin de avanzar, que era el tema de las cualitativas. Yo creo que es importante. Miren, mi respuesta
va a ser rápida y en sincronía con lo que he dicho anteriormente. Es decir, la evaluación cualitativa, por favor, tiene que ser tan seria y tan rigurosa como la que exigiremos a los estudios cuantitativos, es decir, que sean sofisticados. A mí que no me vengan con la moto de que una narrativa es una evaluación, es un sujeto apropiado de evaluación cualitativa. Existen modelos de evaluación cualitativa que en el mundo bibliométrico desconocemos totalmente, y tengo que reconocerlo, que son sofisticados y que pueden ser aplicados. El hecho de hacer creernos que un señor ignorando métricas, leyendo lo que otro señor describe como sus principales logros, puede ser una evaluación cualitativa, es un error notabilísimo. Es un error notabilísimo. Estoy a favor de un equilibrio, yo creo que eso lo ha dado a entender hace un momento Emilio, un equilibrio entre cuantitativa y cualitativa que puede variar, es decir, el peso relativo de cualitativa frente a cuantitativa va a depender del objetivo final, es decir, en un proceso de, por ejemplo, conseguir un proyecto, es evidente que lo cualitativo va a ser más importante. En un proceso de dar, por ejemplo, los sexenios, quizá lo cuantitativo que recoge la productividad pues es más apropiado. Pero al final hay que encontrar un equilibrio entre los dos y esos pesos va a variar. En unos 60, en otros 40, va a ir variando. Creo que hay que ir para eso. Pero, por favor, hemos cometido un error gravísimo haciendo bibliometría fácil, haciendo bibliometría de salón. Si queremos incorporar evaluación cualitativa, por favor, recurramos a verdaderos expertos. Recurramos a doctrina y a conocimiento que ya existe y que es desconocido por la gente que está defendiendo esas posturas. Eso era lo que quería comentar. Bien, pues yo entrando ahí y respondiendo a esto, fíjate que has puesto un ejemplo que voy a utilizar de lo que es declaraciones narrativas, currículos narrativos, que sepáis que esto ahora, pues en determinados países de Europa estamos con esta historia, la Unión Europea van a ir por ahí fundamentalmente. ¿Se ha dado cuenta? Isidro lo sabe, por eso estamos discutiendo estos temas. Acaba de ilustrar Isidro lo que es una declaración narrativa. Isidro acaba de decir que incluso merece el premio Nobel, he entendido yo, y dice por su ranking de web. Yo en 2009 no le dije que merecía el premio Nobel, pero dije en 2009, y se lo he recordado hoy, y está escrito, lo pueden buscar en Google y lo pueden ver. Eso es fundamentación empírica para mí. Y dije que era uno de nuestros mejores bibliómetras, pero años luz del resto, ¿vale? ¿Pero por qué? Porque se codeaba con el resto de los científicos internacionales y porque había hecho ese ranking web. Pero ese ranking web tiene sentido como ese ranking web de universidades cuando mide justamente la capacidad de aporte de las universidades a la web, de todo el conocimiento que atesora una universidad. Tiene poco sentido como indicador de ese ranking, entiendo yo, hace tiempo que no lo miro, tengo que decir, que pueda haber una variable que tenga que ver con la citación para medir eso. Si hay una variable que tiene que ver con la citación de los trabajos, no me parece razonable. Tú estás midiendo la capacidad que tienen, perfecto, y hace una contribución extraordinaria. ¿Vale? No tengo dudas sobre ese. Yo te he puesto las objeciones sobre el ranking de Google Scholar. Y para que vean los efectos perversos que tiene, claro, me dirás otra vez de nuevo, bueno, yo te diré que es incorrecto, y es incorrecto justamente porque está plagado de perfiles falsos. Y Repiso te ha puesto uno. ¿Recordáis cuando dijo Repiso que cuando él quiere saber qué perversiones nuevas existen en bibliometría iba a ese? Yo sé quién es, ¿eh? Y no hemos hablado, ¿eh? Yo conozco a su primo hermano. A ese y a su primo hermano. Y su primo hermano ha salido denunciado en determinados sitios. Y no lo voy a decir aquí, búsquenlo en la red. ¿Has leído la prensa local de las repercusiones de tu ranking, Isidro? Sí, he leído bastante.
Claro, y te pondrás muy contento, supongo, ¿no? A veces leo lo que estás a punto de referir. Claro. Es que los que salen muy bien, porque los rankings, por cierto, yo dirigí una tesis sobre ranking y la conclusión era esta. Los rankings de universidades, ¿sabéis para qué sirven? Para que estemos muy contentos fundamentalmente en la universidad local. Mi universidad está entre las 300 primeras, eso la de Granada, todos los días estamos contando esa historia. Pero chicos, la de León también lo cuenta. Perdonad los de la León si no es así. O las de... Estamos entre las 800 mejores. Oye, si es necesario entre las 1000 mejores o entre las 1500 mejores. Eso es la prensa local, ¿vale? Bueno, pues investigadores que no son siquiera, o investigadoras, a veces se hacen lecturas de género que son fantásticas. Es la mejor investigadora de la universidad. Ha salido en el ranking de Isidro y no lo dudo de que sea una investigadora buena. Vale. Bueno, está claro que Isidro, por favor, no acerquen la cámara. Isidro sabe, Repiso y yo, ninguno de los tres, bien, lo sabe. ¿Lo has cancelado? Ahora se dice cancelar. Esa es la responsabilidad que hace. Y de su primo hermano... Con otros 399. Vale. Bien. Pero ¿qué ocurre? Cuando tú estás controlando 140.000 es imposible que puedas aplicar ese filtro. Entonces es irresponsable, a mi entender, porque están mezclando churras, por decir, utilizar una terminología castellana, con merino, ¿vale? Entonces yo no usaría ese ranking, además por las repercusiones que tiene. Pero vamos a la parte cualitativa, y aquí sí que soy corto. Fijaros que preguntáis, ¿viable? Tal como está el sistema hoy, no es viable. Así de claro, es decir, estas declaraciones, estas evaluaciones cualitativas, no es viable. Pero la otra pregunta era si es deseable. Bueno, sí, pero tengo que decir una cosa. No creo que en España sea, y esa pregunta no está ahí, o ese adjetivo, sea posible. ¿Por qué? Porque España sigue siendo el país del dedo y las chisteras. En España no funcionan los órganos de control a ningún nivel. Tenemos un problema extraordinario con los órganos de control judicial, con los órganos de la competencia, donde el poder político manipula. ¿Creéis que se ha extendido la cultura protestante y luterana? Que estáis procurando justamente con estas jornadas de ética y con estos comités de ética extender las prácticas saludables al resto. ¿Vosotros creéis que no vamos a caer otra vez en el nepotismo? En el dedo, cuando eliminemos los números. Pues me temo que vamos a caer. Y la lección la tenemos de nuevo con lo que pasó en 1989. En 1989 creamos dos complementos. Los quinquenios docentes y los sexenios. ¿Qué pasó con los quinquenios? Cada 5 años sometemos todos a favor. No sé, yo los tengo todos, pero no tengo ningún mérito. No sé si tú también los tienes todos. ¿Qué pasa? Se basa en el juicio del director o la directora del departamento y alguna cosita más. Es variable según universidades. Juicio, lo dejamos en nuestras manos. Pues mire usted, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasó con los sexenios? Se sacó fuera de la universidad, se crearon comités con todos los problemas de las métricas y entonces se generó ese éxito de los sexenios, llevó a la consagración a partir de 2001 del modelo actual, que pone el acento en las publicaciones, ¿vale? Entonces, viable sí, o sea, viable no a día de hoy, deseable sí, pero me temo que no posible. Y ya está. Y alternativas al modelo, pues yo creo que también tengo el decálogo para decir cuáles son las alternativas. Ser selectivo, mérito significa, todo no cuenta, todo no vale, no quiero currículum al peso llenando de méritos, hacer que el investigador esté, o el científico o el joven esté pensando en todos los méritos para rellenar todas las casillas. Hay que ir a los méritos significativos. Menos es más. No se trata de valorar más, sino valorar lo mejor. Y esa declaración narrativa que tú has hecho del ranking web, que es narrativa, puedes fundamentarla empíricamente.
Y fijaros que ha utilizado datos del web, no del de Google Scholar, que te lo he criticado, ¿vale? Del otro, con datos empíricos. Esa es la declaración. Si estás mintiendo, los demás lo sabemos, pero sabemos que es verdad lo que estás diciendo. ¿Entendido? Menos evaluación individual y más evaluación colectiva. Creo que es fundamental hacer evaluaciones colectivas. El modelo español se construyó sobre evaluaciones individuales. Cuando se hacen evaluaciones individuales, ¿sabéis lo que propendemos? A que cada uno mire su ombligo y su bolsillo. Y yo estoy pensando en mi ombligo y mi bolsillo, en conseguir mis sexenios y no por tanto por el dinero, sino porque es la puerta que abre para progresar en la carrera. Hacer evaluaciones colectivas, por ejemplo, como hacen en el Reino Unido, hace que impliques a todo el colectivo de una institución trabajando y implica que no vas a seleccionar a los malos o a las malas. Realmente esa es la clave de bóveda que yo introduciría en el sistema universitario español. Si usted lo hace mal, tendrá consecuencias para usted. Es decir, si usted selecciona mal a su profesorado, tendrá consecuencias. Las consecuencias que pueden ser, como me contó uno del Reino Unido en una conferencia, cierro el departamento. O no vamos a llegar a ese extremo. No creo que en España lleguemos a eso, porque aquí cerrar ni siquiera lo hicimos en la crisis anterior, no sé. Pero por lo menos hacer, no sé si contratos, programas, ligar de alguna manera resultados a financiación. Una financiación basal para las universidades y después en función de resultados, ahí habría que ver cuáles son, pues distribuir. Pero si no tiene consecuencias, lo que vamos a seguir haciendo es endogamia pura y dura. Meteremos siempre a los nuestros, no a los mejores. Fíjense, lanzo, Isidro, lanzo a ver si haces tú este producto. Este producto es sencillo. ¿Serías capaz de hacer una bolsa en la web donde estuvieran puestos todos los puestos de trabajo que salen en las universidades y en los organismos de investigación? ¿Por qué digo esto? Fíjense, ResearchGate ofrece trabajo. ¿Cuántas universidades españolas ofertan sus trabajos allí? ¿Sabéis dónde las ofertamos? En los tablones de anuncios de nuestros servicios de personal, que solo llegan a nosotros. ¿Cuántas plazas de profesor sustituto interino en plazo de 8 días llega a mi universidad? Pues creo que cada año 90. Oye, ¿y no habrá gente de la UGI que le pueda interesar ir a Granada? ¿O no habrá gente de Granada que quiera ir a la UGI? Lo más revolucionario en España son dos cosas. Que todo el mundo tenga un perfil en Google Scholar curado. Ya no vas a tener 140.000, sino 200.000. Por cierto, esa medida es incorrecta. El pasar de 40 a 140.000 es un indicador más del termómetro bibliométrico en el que vive el país. Y no tanto del éxito de la política, o sea, de los perfiles. Por tanto, una bolsa nacional con todos los puestos de trabajo académicos para que cualquier persona pueda acudir y se entere y pueda trasladarse. Me parece eso más revolucionario. Yo ya no tengo fuerzas para hacer este producto. Bueno, intento con mi colaborador, Alberto Martín, hacer este trabajo, pero no me importaría que lo hicieras tú, si eres capaz. Creo que haríamos una gran contribución. Emilio, Twitter. Bueno, pues vamos a utilizar Twitter. No, se está utilizando ya. Desafortunadamente, ni de manera generalizada, ni suficientemente informativo, con muchas limitaciones, las propias de Twitter como herramienta de comunicación, pero eso afortunadamente se está haciendo. Hay que darle más tiempo. Es posible que alguien pudiera hacer un producto estableciendo bots que extrajeran los datos de Twitter. Son bots que vayan extrayendo los datos, pero lo que ocurre es que en las universidades no utilizan Twitter para dar esa información, ¿vale? Es que te cuento, la mayoría de los perfiles de las universidades es alucinante. Estamos hablando de docenas de miles, de centenares de miles de followers. Es decir, que en realidad el trabajo ya está hecho. Si yo quiero llegar a mi gente, pues tengo directamente 10.000 e indirectamente 20.000. Pero hoy por hoy la mayoría de las universidades estamos en cifras
de docenas de miles, claramente, incluso centenares de miles. Es decir, que podría ser una acción. Y la gente, los estudiantes suelen leer Twitter. De todos modos, el producto recogida de esos datos también sería posible. Bueno, yo cierro como el trabajo, o como la sesión era sobre métricas, no podemos terminar sin hacer trabajos de evidencia. De evidencia es un minuto sobre el futuro. El futuro que nos espera es más métricas. No menos métricas, más métricas y mejores métricas para aquellos que quieren medirnos hasta el último gramo de nuestro cuerpo. Tenemos ya métricas que son capaces de entrar en los sentidos. Ahí es donde estamos ahora. Eso se está haciendo ya en otros sitios. Citas de sentimientos, positivas, negativas, una trivialidad. Citas en contexto, la cita en la introducción, intensidad en la cita. Mire, usted le han citado 70 veces en ese documento. Joder, este documento, esto lo hace Semantic Scholar. Estoy hablando de cosas que están ya en circulación. Lo que viene es la Semantometrics y viene la medición absolutamente de todo. Black Mirror. No me gusta ese mundo. Afortunadamente, a mí me va a pillar jubilado. Bueno, pues con ese reto nos quedamos y os emplazamos a una próxima jornada el año que viene para que nos contéis cuál es el futuro, cómo veis el futuro y cómo lo haríais. Ahora nos habéis descrito lo malo de lo que hemos hecho, pero también yo creo que una de las cosas buenas es la autocrítica y reconocer lo que está mal hecho y lo que está bien hecho y partir de ahí. Entonces yo creo que tendremos muchos problemas, pero la autocrítica es una de las cosas buenas que tenemos. Entonces, ¿cómo lo vamos a solucionar? Es el próximo reto y yo creo que os emplazamos para ir pensando. Muy positivo, muy bien. Muy bien, muchas gracias a todos.